Bueno, en la siguiente clase vamos a ver el movimiento rectilíneo uniforme. A veces se lo abrevia como MRU. Tenemos que ver unas características principales de dicho tema, las cuales son las siguientes. Siempre los movimientos son rectos. Miremos un ejemplo. En ejemplo A vemos que no se mueve en una línea recta el auto, por ende, nosotros no vamos a poder aplicar las fórmulas de MRU para el caso A. Por el contrario, en el caso B, podemos observar que sí, el auto se mueve en líneas rectas. Por ende, sí podemos usar MRU para estudiar el comportamiento del auto en el ejemplo B. Otra característica importante del MRU es que la velocidad siempre es constante. Es decir, podemos observar que en el tiempo cero, la moto acá posee una velocidad de 10 metros sobre segundos. En el segundo número 1, la moto posee la misma velocidad, en el 2 también, en el 3 también, y así sucesivamente. La velocidad es inmutable, es decir, nunca cambia. Vamos a ver los gráficos asociados a MRU. Posición versus el tiempo. La posición en el eje Y y el tiempo en el eje X. La posición medida en metro y el tiempo medido en segundos. Como podemos ver, al cabo de los segundos, esta persona va cambiando de posición, es decir, al segundo 1 está a los 0,65 metros. Al segundo y medio, esta persona está a la distancia de 1 metro. Y así sucesivamente. Por otro lado, podemos ver la velocidad versus el tiempo. Podemos observar que la velocidad se mantiene de forma constante a lo largo de todo el tiempo. Por ejemplo, al medio segundo posee una velocidad de 0,65 metros sobre segundos. A los 0,9 segundos podemos observar que posee la misma velocidad. Es decir, la velocidad es constante. A lo largo del tiempo siempre va a mantener la misma velocidad. Entonces, la posición siempre vamos a ver que es un aumento lineal, ¿sí? Puede darse el caso que sea constante. Después podríamos analizar un par de variantes. Pero la velocidad siempre es constante. Es una línea totalmente recta porque no hay variación de velocidad en MRU. Vamos a ver qué fórmula tenemos para este caso. Tenemos que delta x es igual a la velocidad por delta t. Vamos a ver qué es cada letra. La x es la posición y siempre la vamos a medir en metros, salvo que el ejercicio utilice kilómetros, centímetros u otras unidades asociadas a la posición. La magnitud en este caso es la longitud, ¿sí? Nosotros la vamos a ver llamada con el nombre de posición. La longitud puede optar por nombres como altura, ancho, largo, ¿sí? Distancia, pero todos refieren a la magnitud, longitud. Después tenemos otra magnitud importante que es la velocidad, que se mide en metros sobre segundos. El ejercicio puede tener kilómetros sobre hora, kilómetros sobre minutos, kilómetros sobre segundo, metros sobre hora y infinidades de combinaciones. Y por otro lado tenemos la magnitud de tiempo, que nosotros la vamos a medir en segundos. Igual que los casos anteriores, puede estar en metros, puede estar en minutos, puede estar directamente en otras unidades. Algo importante es este símbolo. Este símbolo se denomina delta y significa siempre algo final menos algo inicial. Es decir, delta x significa posición final menos posición inicial. Delta t significa t final menos t inicial. Finalmente podemos observar que la posición final la vamos a anotar como x sub f, la posición inicial x sub 0, otros libros lo tienen con la i latina en vez del 0,
perdón, el O, la V significa velocidad, la T sub F significa tiempo final y la T sub O significa tiempo inicial. Vamos a hacer un ejercicio para poder empalmar todas estas cuestiones que vimos sobre MRU. Me proponen un ejercicio que dice lo siguiente. El tren UPD viaja con MRU desde Los Polvorines hasta Retiro y se sabe que recorre 33 kilómetros en 90 minutos. ¿A qué velocidad iba? Expresa el resultado final en metros sobre segundo y realiza un gráfico de la velocidad versus el tiempo y otro de la distancia versus el tiempo. Hacemos un dibujo, una línea recta, pues sabemos que es un MRU. Colocamos el tren haciendo las polvorines y sabemos que ese tren se dirige hacia Retiro. Volcamos los datos iniciales. A ver, sabemos que desde mi partida de referencia podríamos colocar que estos son 0 kilómetros, ¿sí? Y justo parte en el tiempo 0 minutos. Como los datos me lo dan en minutos, ¿sí? Tanto el tiempo en minutos como la posición en kilómetros, yo los datos iniciales también los consideré con las mismas unidades, porque el 0 puede ser 0 minutos, puede ser 0 segundos, puede ser 0 metros, o sea, no hay un problema con el 0. Entonces, como partida de referencia, nosotros consideramos que el tren parte de la posición 0 en el tiempo 0. Esos son datos que los tenemos que deducir, no nos los dice directamente el enunciado. El enunciado nos dice que sabe que llegó a Retiro a los 90 minutos, o sea, ese sería el tiempo final, y que la posición final que recorrió, ¿sí?, es de 33 kilómetros. Entonces vamos a resolver esto. Primer paso, planteamos la fórmula, desenvolvemos los delta y empezamos a reemplazar. La posición final era 33 kilómetros, la posición inicial era 0 kilómetros. La velocidad no la sabemos, es lo que nos pide ayer. El tiempo final son 90 minutos, sabemos que el tren llegó a los 90 minutos a Retiro. Y en el momento que partió de los 0 minutos. Todo lo que sea referido a los ceros los podemos quitar, porque no genera ningún aporte. ¿Sí? 33 menos 0 es 33, entonces los cancelamos. Quedándonos 33 kilómetros es igual a la velocidad por 90 minutos y tenemos que despejar básicamente. La incógnita es la velocidad que la está molestando los 90 minutos. ¿Cómo? La está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 33 dividido 90 me da 0,37. Las unidades, kilómetros sobre minuto. Recordemos que la velocidad es una combinación de dos unidades. En el siguiente paso, recordemos que me piden hallar la velocidad en metros sobre segundos. Es decir, lo que encontré en kilómetros sobre minuto lo tengo que pasar a metros sobre segundo. Colocamos entonces aquello que me piden pasar, 0,37 kilómetros sobre minutos. Vemos que el múltiplo kilómetro va debajo para que luego se me simplifique con el kilómetro de arriba, y recordemos que necesito que metros me quede arriba, entonces coloco metro arriba y lo que quiero que se me vaya abajo. Le colocamos al múltiplo un 1 y hacemos la pregunta: un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? 1000. Entonces los colocamos. Con el tiempo vamos a observar lo mismo. Vemos que el múltiplo un minuto, quiero que se me vaya con el minuto de acá abajo, y que abajo me quede segundos. Entonces le colocamos un 1 al múltiplo y preguntamos: un minuto, ¿cuántos segundos tiene? 60. Entonces, minuto se me va con minuto y kilómetro se me va con kilómetro, quedándome metro y segundo. 0,37 por 1000 por 1 me da 366,67.
1 por 60 me queda 60. Hago 366,67. Divido 60 y eso me da 6,11 metros sobre segundo. Respuesta. El tren se movía a una velocidad de 6,11 metros sobre segundos. También podríamos haber dicho que la velocidad del tren era de 0,37 kilómetros sobre minutos. Cualquiera de esas velocidades son equivalentes. Es decir, si alguien me dice, che, estoy yendo a 0,37 kilómetros sobre minutos, es lo mismo que decir 6,11 metros sobre segundos. ¿Sí? Cualquiera de las dos son equivalentes. En el siguiente ejercicio podemos ver que nos propone una situación problemática en donde dice que Noelia se mueve con MRU a 50 km sobre hora y se sabe que recorrió hasta el momento 3.520 metros, preguntándonos en qué tiempo lo realiza. Hacemos un gráfico, sabemos que es un MRU, planteamos una línea, dibujamos a Noelia moviéndose en el auto, sabemos que llegó en un tiempo determinado a tal posición, pero no sabemos en qué tiempo. Entonces vamos a volcar los datos. Nuestro sistema de referencia vamos a decir que Noelia parte de los 0 kilómetros en el tiempo 0. Es decir, acá empieza a correr nuestro cronómetro y sabemos que en esta posición es donde empezamos a hacer el análisis, por eso vale 0 kilómetros. Sabemos que Noelia posee una velocidad de 50 kilómetros sobre hora y llega a la posición final de 3.520 metros. El tema es en qué tiempo, no tenemos ni idea. Algo que tenemos que tener mucho cuidado. Miren acá, tenemos la velocidad en kilómetros sobre hora y la posición en metros. O ponemos todo en kilómetros o ponemos todo en metros. Yo prefiero pasar todo a kilómetro. El que quiera pasar todo a metro lo puede hacer, no hay ningún problema. Me resultaba más fácil pasar a kilómetros, básicamente la posición final. Hacemos la regla 3 simple, sabemos que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro. ¿Sí? Entonces, 3.520 metros, ¿cuántos kilómetros equivaldrá? Multiplicamos en diagonal este número con 1 y lo dividimos por 1000, dándonos un resultado de 3.052 kilómetros. Entonces planteamos la fórmula y resolvemos. Desarmamos cada delta, sabemos que es algo final menos algo inicial, y reemplazamos los valores. La posición final es 3.052 kilómetros, la posición inicial 0 kilómetros, la velocidad 50 kilómetros sobre horas. Fíjense que tenemos todo en kilómetros, no es ningún problema. Y todo el tiempo en horas, o sea, no vamos a tener inconvenientes para simplificar unidades. El tiempo final no lo sabemos, desconocemos. Y el tiempo inicial sabíamos que era 0 horas porque justo en ese momento comenzamos a hacer el análisis. Todo lo que sea 0 lo sacamos, no aporta nada a la suma ni a la resta. Por ende nos quedó así. Recordemos que queremos encontrar el tiempo final, por ende, lo que lo estoy molestando lo despejamos. 50 kilómetros sobre hora está multiplicándolo, pasa al otro lado dividiendo. Vemos que el tiempo se tiene que medir en horas, en segundos, en minutos, en este caso vemos que es hora. Por ende los kilómetros se van a simplificar. Hacemos la división de 3000,25, acá me equivoqué, sería 52, igual el resultado está con 3000,52. Divido 50 y me da 60,01 horas aproximadamente. Es decir, que Noelia realizó los 3000,52 kilómetros en 60,01 horas. En otro ejercicio nos proponen que analicemos lo siguiente. Un auto se mueve con MRU a 50 metros sobre segundos durante 3 horas. ¿Cuánto espacio recorrió? Sabemos que es un MRU, así que básicamente planteamos una línea recta. A veces nos pueden dar un ejercicio que no diga esto, que no diga que se mueve con MRU, sino que se mueve a velocidad constante sobre una recta. Puede tener variaciones el enunciado, lo importante es detectar que sea un MRU. Entonces planteamos el dibujito, sabemos que hay algo inicial y algo final.
Los datos iniciales. Nuestro sistema de referencia de vuelta, posición inicial 0 metros. Sabemos que la velocidad son 50 metros sobre segundo porque es dato. Y todo empieza a ser analizado desde el tiempo 0. Los datos finales. Sabemos que en esta posición final, que no sabemos cuál es, el auto se encuentra en un tiempo de 3 horas. Siempre con la misma velocidad. Después todo el auto sigue andando a la misma velocidad. Pero a nosotros nos interesa justo este instante. Lo mismo en todos los ejercicios anteriores. Ojo acá, tenemos metros sobre segundo y el tiempo en horas. O de vuelta lo mismo, o todo en segundos o todo en horas. Yo prefiero pasar esto a segundos y listo. También otra alternativa es pasar esto a horas, metros sobre segundos, pasarlo a metros sobre hora. Me parece un poco más molesto, así que prefiero pasar esto. Bueno, ¿cómo lo resolvemos? Pasamos lo que nos corresponde. Sabemos que 3600 segundos equivalen a una hora. 3 horas, ¿cuántos segundos serán? 3 por 3600 dividido 1 me da un total de 10.800 segundos. O sea que 3 horas son 10.800 segundos. Planteamos la fórmula. Desenvolvemos las variaciones y básicamente reemplazamos lo que sabemos. La posición inicial son 0 metros. La posición final no sabemos. La velocidad era 50 metros sobre segundos. El tiempo final 10.800 segundos. Menos 0 segundos. De vuelta, todo lo que sea 0 en la suma y resta lo descartamos. Quedándonos lo siguiente. Vemos que queremos calcular una posición final. O sea, la posición no se mide en segundos. Se mide en metros. Así que simplificamos los segundos y multiplicamos 50 por 10.800, me da 540.000 metros y nada más. Es decir, que el auto recorrió en 3 horas una distancia de 540.000 metros. Eso es todo, espero que le haya servido.